traitement naturel pour combattre l'apnée du sommeil. Est trastorno que se manifiesta durante il sueno se considera grave de bido a que ce de tanga et il flujo de oxy accent aigu genou que va à différentes parties del cuerpo cuando est à accent aigu en reposo. Esto se de varia cosas ilo et si accent aigu en toma m à accent aigu sti accent aigu pico son posa en la respiration accent aigu n, et el ronquido, la asphyxia, la somnolencia y otro. En cuanto toda la información o accent aigu en y todo lo tratamiento natural para el tratamiento de la apnea del sueno en este ari accent aigu QO. La apnea del sueno point d'interrogation inversé que se trata de un trastorno que afecta el funcionamiento normal de la respiración accent aigu en mientras dormimos. Plus de causa respiration accent aigu en superficial opposa brevant el flujo normal de air, con una duración accent aigu en entre 15 y 20 segundos. La apnea del sueno nos impide dormir tranquillamente por la noche esto puede llevar un sueno m accent aigu es ligero, pesadilla o falta de restauración accent aigu en completa del cuerpo, lo que se traduce en pérdida de energía accent aigu a, menor productividad, mala el estado de accent aigu nimo, irritabilidad y disminución accent aigu en de la conciencia mental. Sino se trata como de bido, la apnea del sueno plus de tres consecuencias tal como somnolencia diurna, reflujo lento y aumento del riesgo de accidente. Del mismo modo, plus de causar problema de salud como la obesidad, la hipertensión accent aigu en, la diabeto enfermedad del corazón accent aigu en. Lo si accent aigu en toma de la apnea del sueno puden ser diffi accent aigu de identificar de bido a cocuren en la noche, cuando dormimo. Un pariente cercano o accent aigu niuge son la persona que detectan cambio en el sueno de la persona et el pro accent aigu ximo. Apne 4 alguno de los signos de que usted está accent aigu sufriendo de este problema son, es una pausa en la respiración accent aigu en. Roncar muy fuerte. La asfixia o. La somnolencia diurna. Sueno inquieto. A falta de sensación accent aigu en de air cuando despertarse durante la noche. Ir al baño con frecuencia durante la noche. El despertar a la boca y la garganta seca. Tener dolor de cabeza por la mañana ana. Una incapacidad para concentrarse en el trabajo. Cambio de humor. Irritabilidad. Depresión accent aigu en. Pont en position extra n durante el sueno o. El sudor en exceso durante la noche. Sufrir de pesadilla. Respirar por la boca. Una eficiencia global baja. Algunos factor de riesgo que puden estimular la aparición accent aigu en de la apnea del sueno son, fumar, beber alcohol en exceso, la obesidad, la ampliación accent aigu en de las amies accent aigu de la olinga, la obstrucción accent aigu en de la fosa nasal y historia familiar. Adema accent aigu es, tanga en cuenta que lo hombre generalmente sufren a accent aigu es este problema que la mujer. H accent aigu bito, remedio y consejo para curar la apnea del sueno el mejor postura a adoptar durante la noche para evitar este problema, que son do en nu accent aigu mero point. Dormir de lado, con independencia de si el derecho o izquierdo, permite fomentar el air entre en lo pulmón. Todo lo contrario sus de cuando dormimo boca abajo o de atra accent aigu es. Et a accent aigu claro que cuando dormimo, no podemos hacer nosotros mismo la posición que adoptamos. Sin embargo, una buena manera de asegurar esto es usar una almohada grande o durmiendo contra una pared. Otro consejo es o atar un objeto perturbador en pijama, en la espalda y el pecho para prevenir a girar. Esto nos impide a tomar una posición accent aigu en correcta. Sueno o dormir con la cabeza elevada, utilice accent aigu es d'una almohada para levantar la cabeza por encima de lo que está accent aigu es acostumbrado. Esto mejorar a accent aigu su respiración accent aigu en durante la noche. Si usted siente que no es muy conveniente,
Pud à dire un poco en altura. Tambien pud aumentar un poco et el pecho, adem à accent aigu s de la cabeza. Si va à comprar una camanuva, et le giru un haut, por ejemplo, que optionnellement pud de recuperarse. Ou bien, tenez un objeto de bajo de la pata de l'entrada de la cama para que suna la plantedo. Mucha gente dice que esta técnica es mucho à accent aigu es efficiente que el uso d'almohada. En relation au accent aigu n con lo consejo o truco para eliminar la apnea del sueno tilde o, ahora de bemo volver a lo siguiente. Bajar de peso, el exceso de peso y la obesidad agravan lo et si accent aigu en toma. Iniciar seguir una dieta saludable, hacer ejercicio fi accent aigu sico al menos 2 veces a la semanac, come frutas y verdura, de jar de alimento frito, azu accent aigu carigrasac, y beber litro d'agua al de y accent aigu a. Adelgazamiento, ni siquiera la luz, mejorar significativement lo et si accent aigu en toma, ya que ayudar a accent aigu a abrir la vi accent aigu a respiratoria. Deja de fumar, el cigarrillo et otro de los facteurs aggravante de la apnea del sueno tilde o. El accent aigu qui da fumador accumula en la garganta y puede causar inflamación accent aigu n de la vi accent aigu a respiratoria superior. Adem a accent aigu s, dejar de fumar trae accent aigu mucho beneficio para la salud en general. Eviter el consumo de alcohol, la bebida alcohol accent aigulica, de la misma manera como sedante, tiene la capacidad de relajar lo mu accent aigusculo de la garganta, la alteración o accent aigu n de su función. Tambien s'aconseja no beber demasiada café y accent aigu na durante el día y accent aigu y especialment después de la final de la tarde, ya que interfiere con el ritmo normal del sueno tilde o. No coma demasiado copiosamente, ir a la cama y inmediatamente después de una comida puede afectar resto cargado, adem a accent aigu s de afectar el proceso de la entrada de air en lo pulmón. Le remedio natural para la apnea del sueno tilde o, duerme bien valeriana, esta hierba se utiliza desde es mucho a n tilde os para ayudar a dormir mejor y relajarse. Por lo tanto, mejora la calidad del sueno tilde o, y es perfecto para personas que sufren de insomnio o pesadilla a causa de la apnea del sueno tilde o. Aceite esencial, lo a accent aigu es recomendado para suceder a dormir son la manzanilla, lavanda y onagra. Alivia la inflamación accent aigu n de la vi accent aigu a respiratoria. Usted puede solicitar en relación y le dar a accent aigu un massage, o utilizado en un diffusor. Si desea aliviar la congestión accent aigu n de lo conducto nasal, la mejor opción accent aigu n et aceite esencial de eucalipto. A dire una gota en un récipient lleno de agua hirviendo e inhalar el vapor d'entrada.